Saludo cariñoso para todos ustedes, amados hermanos que están en sintonía de esta presentación. Saludo cariñoso para los miembros de Centro Cristiano, que yo esperaría estén a la expectativa de recibir esta señal, este mensaje que tiene toda la intención de bendecir sus vidas, de edificarles. Por supuesto que un saludo cariñoso también para todos los hermanos y amigos que en cualquier parte del mundo el Espíritu Santo les haya puesto en sintonía de esta predicación y de esta proyección. En la predicación anterior les compartí el tema: debemos de creer en el Dios de la Biblia, advirtiendo así de la posibilidad y peligro de crear un Dios al gusto, a la necesidad o a la circunstancia, aspecto que, aunque parezca inverosímil, se está volviendo realidad y recurrente en nuestros días. Es frecuente ver, observar cómo mucho creyente quiere tener un Dios a su gusto, a su manera de pensar. Ese tema y esa predicación tuvo como origen una información de texto que me llegó por internet, y sin esperar, por favor escúcheme bien esto, y sin esperar que todas las predicaciones me vengan por ese mismo medio, no estoy esperando eso, la información original de la predicación de hoy también me vino por otra imagen de texto. Es decir, no estoy esperando que todas las predicaciones me vengan así. El Espíritu Santo usará diferentes medios para indicarme sobre qué debo de compartir con ustedes. Por supuesto que mi gran anhelo y necesidad sigue siendo que el Espíritu Santo me guíe y capacite para que lo que les comparto cumpla con el gran objetivo de toda predicación, como es la edificación. No debe de haber una predicación que no tenga ese objetivo, el objetivo de edificar. La imagen de texto en referencia dice lo siguiente, y por favor escúchenme con atención. A medida, dice la imagen de texto, a medida que nos acerquemos al final del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Como siempre lo hago, vamos a repetir esta parte porque de ella es que vamos a extraer la predicación de hoy. A medida que nos acerquemos al final del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Y a propósito, tal como se los dije en la predicación anterior, aquella imagen de texto fue escrita por un hermano allá a mediados del siglo XVIII. Esta otra imagen también fue escrita un poquitito más después, pero a finales del siglo XVIII. Y eso es lo curioso, eso es lo irónico, que desde hace tiempos se están diciendo verdades tan fundamentales para la vida evangélica, y sin embargo nosotros no queremos atender esas verdades, porque en lugar de aceptarlas y revisarlas y ver cómo se corrigen en nuestra vida, el comportamiento del pueblo de Dios sigue por la tangente, sigue apartándose de esas grandes verdades, y por eso me resulta a mí curioso que verdades que se dijeron hace muchísimo tiempo todavía siguen siendo nuestro talón de Aquiles, siguen siendo nuestras debilidades, lo cual indica que no les hemos prestado la atención debida.
¿Y qué les parece? ¿Qué les parece este contenido? ¿Lo están reflexionando? ¿Lo están pensando? Me gustaría que lo repitiéramos una vez más, que lo viéramos, que lo leyéramos una vez más. Dice: a medida que nos acerquemos al final del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Y ahí la pregunta que les acabo de hacer: ¿qué les parece este contenido? ¿Lo están tratando de asimilar, de llevarlo a la comprensión? En el caso mío, lo primero que se me vino a la mente cuando leí este contenido y que hoy voy a compartir con ustedes es que me parece que este es un mensaje profético. Esa fue la primera reacción que yo tuve cuando leí este contenido. Me parece que es un mensaje de texto. Y también me parece que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo que dice ahí se está cumpliendo de nuestros ojos, lo cual indica que la verdad, que el error se está mezclando con la verdad. Y también pienso que fue el Espíritu Santo quien le dio a la persona que lo escribió originalmente, y que fue el mismo Espíritu Santo que pone delante de nosotros este contenido para que lo analicemos a la luz de la Biblia y para que saquemos las lecciones pertinentes. Como lo dije en la predicación anterior, lo repito hoy: como mi intención no es compartir una homilía, espero que comprendamos el término, debo de tener un tema. Como no es una homilía la que yo quiero compartir, sino una predicación que responda a todos los requerimientos de una predicación, debo de tener un tema que me guíe en esta presentación. El tema para hoy es cómo distinguir la verdad de la falsedad. Tema para hoy: cómo distinguir la verdad de la falsedad. Aspectos que, según este postulado que estamos analizando, en los últimos tiempos va a estar mezclada. Entonces, ¿cómo distinguir la verdad de la falsedad? Distinguir las diferencias entre algunos paralelos, cosas que van a la par, en algunos casos es fácil. Y debería ser fácil distinguir la diferencia entre la verdad y la falsedad. Debería ser fácil distinguir la diferencia entre ambos. Pero por algunas razones eso se vuelve casi imposible. Y en esta predicación nos encontraremos ante ese dilema: ¿cómo podemos hacer para diferenciar la verdad del error, de la falsedad? Empecemos por analizar la declaración con la que inicia esta imagen de texto. Espero que la recuerde. Vamos a empezar por analizar la declaración con la que inicia esta imagen de texto. Ese inicio, la imagen de texto, inicia diciendo: a medida que nos acerquemos al final del tiempo. Me gusta cómo está escrito en la imagen. A medida que nos acerquemos al final del tiempo. De acuerdo a mi estilo de predicador, siempre que presento un tema o las divisiones principales del mismo, mi principal interés es dar explicaciones de los principales vocablos de esas declaraciones que acabo de hacer, porque comprendiendo esas declaraciones será fácil comprender todo el cuerpo de la predicación. En ese sentido, inicio por referirme al vocablo a medida, a medida. El vocablo a medida sirve para indicar que nos estamos refiriendo a un aspecto que tiene un proceso, un progreso, y que se puede ir midiendo. Voy a repetir este aspecto. El vocablo a medida sirve para indicar que nos estamos refiriendo a un aspecto que tiene un proceso, va avanzando, un progreso, progresa, y que se puede ir midiendo ese desarrollo, ese proceso, y ese progreso se puede ir midiendo a medida. En este caso, estamos diciendo que a medida que el tiempo transcurre, que a medida que se van cumpliendo las profecías, nos estamos acercando a un final, y yo diría que ese final es inminente, es decir, que vamos a llegar a ese final. Y ese acercamiento y ese final se dará, querramos o no querramos, sin importar a qué país pertenezcamos, sin importar qué edad tengamos.
La humanidad entera se está acercando a ese final a medida que va pasando el tiempo y a medida que se van cumpliendo las profecías. Pero ¿a qué final se refiere esta imagen? ¿A qué final? Porque nos estamos acercando, o a medida que nos acercamos a ese final de este tiempo. Por eso pregunto, ¿a qué final se refiere esta imagen de texto? Estoy de acuerdo con el vocablo singular. No dice que nos estamos acercando al final de los tiempos, sino dice específicamente en manera singular, sino dice nos estamos acercando al final del tiempo, aspecto que para mí es muy interesante y también muy importante. Por supuesto que no se está refiriendo al final del mundo. Algunas veces confundimos que nos estamos acercando al mundo. No nos estamos acercando al mundo, para lo cual falta mucho más tiempo para que este mundo, porque este mundo va a finalizar. Dice Pedro que los elementos, todo esto está preparado para un final, pero para ese final falta mucho más tiempo. Pero el asunto es, ¿a qué tiempo y a qué final se refiere? ¿Qué es lo que estamos analizando? Y yo digo, estoy seguro, estoy completamente convencido que el final del tiempo que nos estamos acercando rápidamente es el final de la dispensación de la gracia. Yo estoy completamente seguro que el final más cercano, el tiempo que va a finalizar en manera más cercana, que puede ser este mismo momento, es la dispensación de la gracia. ¿Y qué es la dispensación de la gracia y cómo finalizará ese tiempo? Yo espero que estos aspectos sean del conocimiento de la mayoría de ustedes. Sin embargo, vale la pena, esa es la predicación de hoy, referirme, aunque sea brevemente, a ese aspecto. El periodo de la gracia inició con la venida del Señor Jesucristo y finalizará con el arrebatamiento de la iglesia. A ese periodo de tiempo que hoy va más allá de los 2000 años, se le conoce como el periodo de gracia o la dispensación de la gracia, periodo en que la salvación se le ofrece a toda persona y quien sea puede apropiarse de la salvación de su alma. Así que a eso se refiere, al final de la dispensación de la gracia, y esa es la dispensación de la gracia. Tesalonicenses, si vamos a ir a la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18 se refiere, describe cómo será el arrebatamiento de la iglesia, actividad con la que finaliza la dispensación de la gracia. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ya voy a explicar un poquito más de eso, no precederemos a los que durmieron, es decir, los vivos transformados con los muertos resucitados, ninguno va delante del otro, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hemos leído bendita palabra de Dios. Espero que también comprendamos, hice un llamadito mientras íbamos leyendo, espero que también comprendamos que aquí no estamos hablando de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia se dará antes de la segunda venida de Cristo, lo cual, según los estudiantes bíblicos, se dará 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, sin comprender, cuando menos en el caso mío, sin comprender qué extensión, qué duración tendrán esos 7 años, los cuales pueden ser más extensos según se quiera interpretar. A esos 7 años después del arrebatamiento de la iglesia se les conoce como la gran tribulación, lo cual realmente no es nada de lo que está pasando en este momento. Cuando hablamos de la pandemia que tenemos en el presente y la vemos como una cosa tan horrible, eso no es ni la sombra de lo que va a venir durante la gran tribulación. Pero hoy estamos hablando del final de la dispensación de la gracia,
periodo que finalizará con el arrebatamiento de la iglesia, como lo dice la palabra y lo acabo de afirmar. Acontecimiento que a mí me gusta más decir traslación de los santos. No me pregunte por qué, creo que tengo alguna razón lógica bíblica. No me gusta hablar tanto el vocablo arrebatamiento, porque pareciera que cuando uno arrebata está quitando lo que no es de uno. Y en el acontecimiento, cuando el Espíritu Santo va a resucitar a los muertos y va a transformar a los vivos, va a hacerlo con los suyos y se los va a entregar al Señor Jesucristo, por los cuales Él murió en la cruz del Calvario, y que en el arrebatamiento, como lo dicen la mayoría, solo viene en las nubes para esperar, para recibir allí en las nubes lo que el Espíritu Santo le va a entregar, que son los santos. Por eso yo lo llamo la traslación de los santos. Lamentablemente, esta es la parte, estoy empezando a aplicar algunos aspectos. Lamentablemente, la mayoría de creyentes no estamos tomando en serio las condiciones o requisitos para participar de semejante acontecimiento. Estoy diciendo que no estamos tomando en serio las condiciones, los requisitos para participar de semejante acontecimiento. No puedo negar, lo confieso, me molesto cuando escucho hablar de este acontecimiento de una manera irresponsable, como que si fuera ir al súper o como que si fuera ir de vacaciones. En esa irresponsabilidad, todo el mundo está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y repito, cuando yo escucho, hermano, estas señales indican que el Señor ya va a venir, no distinguiendo que es el arrebatamiento lo primero que va a suceder. Y dicen, pues si ya va a ser, y aún fumando y aún haciendo cosas desordenadas, dice, pues ya va a venir y ya nos vamos a ir. Esa es una manera, y por eso digo, lamentablemente, el pueblo de Dios no está tomando en serio las circunstancias, la actitud para poder participar de tan semejante acontecimiento. En el arrebatamiento de la iglesia, no es cierto, perdóneme esta verdad, que es una verdad dura, fuerte, no es cierto que se levantarán de los sepulcros todos los muertos que nosotros hemos dicho que ya están en el cielo. No es cierto eso, no es cierto eso. Uno va a un sepelio, va al entierro de una persona, y algunas veces uno ni conoce cómo ha sido la vida de la persona, pero uno dice como una cosa así más sociable, pues el hermano o la persona ya está en descanso, ya está en el reino de los cielos, lo cual puede ser todo lo contrario. De la misma manera, no es cierto que serán transformados recibiendo una nueva naturaleza, porque es lo que pasará en la traslación de los santos. No es cierto que todos los creyentes que asisten a nuestros templos van a participar del arrebatamiento o traslación de la gente. No es cierto, no es cierto. El arrebatamiento de la iglesia o traslación de los santos, como a mí me gusta decir. No es cierto que toda la gente que va, hay gente que va, se equivoca y va a un culto, hay gente que va porque la esposa o el esposo o el papá o los hijos y van y se comportan en el mismo culto de manera tan irresponsable que no están allí para adorar a Dios, razón que debe de ser el verdadero culto al Señor. Participarán. Me voy a detener un poquito a tomar un sorbo de agua. Participarán en la traslación de los santos, como a mí me gusta, o arrebatamiento de la iglesia, como lo dice la mayoría. Participarán exclusivamente dos grupos de personas a las que yo clasifico así: los vivos muertos y los muertos vivos. Por favor, lo voy a repetir, porque dicho solo así no es fácil comprender qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en el arrebatamiento o traslación de los santos solo participarán dos grupos a los cuales yo clasifico. Eso es cosa mía, otros dirán otra cosa, como los vivos muertos y los muertos vivos. ¿Qué quiero decir con eso? Los vivos muertos, personas que andamos por la calle, estoy incluyéndome con un poco de atrevimiento, personas que andamos por la calle, vamos a comprar, pero andamos vivos en la carne, pero estamos muertos al pecado. Solo somos personas vivas, no nos hemos muerto todavía, pero al pecado, los deseos de la carne ya se han terminado. Hemos crucificado nuestro ser viviendo para Dios. Entonces, esos son los vivos muertos.
muertos, vivos en la carne, muertos, vivos materialmente, muertos en la carne. Y los muertos vivos son los que hemos ido a depositar, pero viviendo ya una vida espiritualmente vivos, pero en el muertos vivos, digo que estos son los que se lo aplico, muertos vivos. Es personas que físicamente están muertas, pero no están muertas porque su espíritu vive para Dios. Me enredé un poquito, pero creo que lo enderecé. Por otro lado, el final de este tiempo, estamos hablando de la dispensación de la gracia, también habrá finalizado la oportunidad de salvación como la conocemos hoy. No habrá predicación del evangelio y por lo tanto no habrá oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación es hoy, ahora. Hoy podemos responderle a Dios y abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo entre a morar en él. Después de considerar brevemente, y solo quiero ser honesto, solo hemos querido medio tocar estos aspectos, después de considerar brevemente el final de este tiempo, el tiempo de la dispensación de la gracia, vamos a considerar las evidencias que indican que nos estamos acercando a ese final y nos estamos acercando en forma vertiginosa, ya lo dije, veloz, rápido y en forma irreversible. Es decir, que no hay retroceso para este tiempo, es progresivo porque a medida que transcurre el tiempo nos vamos acercando a ese final. Las evidencias que indican que estamos cerca de ese final. Las evidencias que indican que estamos cerca de ese final. No se puede negar que nos acercamos a ese final en forma, ya lo dije, vertiginosa. Y las evidencias o indicativos son muchos y convincentes. Hay una cantidad de evidencias que convencen, que parece que es cierto. Ahora, lamentablemente ese convencimiento es raro porque nosotros, sí, estoy convencido que el final nos estamos acercando, pero no cambiamos de vida, lo cual es una rara manera de pensar que hemos sido convencidos de esas evidencias. Por supuesto que llegar a ese final, al final de la dispensación de la gracia, ha sido el gran anhelo de los creyentes, especialmente del primer siglo. Pero en todos los tiempos ha habido un pequeño remanente que ha estado deseando llegar al final de esta dispensación, al final de la dispensación de la gracia, porque ese final cambia las cosas y nos lleva a una condición muy especial en el reino de Dios. San Pablo pensaba que ese final estaba tan cerca. Por eso dije que ha sido el anhelo de los creyentes de un remanente pequeño a través de los tiempos. San Pablo pensaba que ese final estaba tan cerca al punto que pensaba que él estaría vivo cuando ese final llegara. Él creía que eso estaba allá a la vuelta de la esquina y por eso él pensaba que él estaría vivo físicamente. Primera Tesalonicenses, que ya leímos, 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, ya está hablando de los que serán transformados, los que estén vivos cuando suceda la traslación de los santos. Pero él dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Repito, Pablo creía que él iba a estar vivo y de Pablo acá ya han transcurrido 2000 años, dijéramos, y todavía no ha llegado ese final. Pero por supuesto que hoy está más cerca que cuando creímos, lo cual vamos a leer seguidamente. Pero como dijera el mismo apóstol Pablo, dado a que este hombre era sabio para entender las cosas, en una parte él piensa que estará vivo, pero él piensa que este tiempo se va acercando y en Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Y cuánto desearía, hermanos, de que esta palabra la tomemos y la hagamos propia, que nos levantemos del sueño. Hemos estado como dormidos, levantémonos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si Pablo dijo esto hace 2000 años atrás, que él pensaba que la salvación estaba más cerca que cuando creímos, les aseguro que la salvación hoy está más cerca que cuando creímos. Yo estaba haciendo cuentas en mi oficina que estoy cumpliendo 65 años de haber conocido las cosas del Señor.
Y por supuesto que la salvación está más cerca hoy que hace 65 años, que cuando yo creí. Cuando creí, yo pensaba que ya venía, pero no ha venido, pero hoy está más cerca que cuando creímos. Yo espero que me esté siendo claro. En cuanto a nosotros, no se puede negar que todo parece indicar que hoy estamos muy cerca de ese final, y al querer buscar evidencias de ese, y debemos de querer buscar evidencias de ese cercano final. Y por supuesto que allí las están. Nos encontramos al buscar esas evidencias, nos encontramos con un buen número de señales, pero queriendo ser más objetivo, no me voy a referir a las guerras, los terremotos y a las pestilencias, porque esas han existido en todos los tiempos, aunque en nuestro tiempo se dan con más frecuencia y con más intensidad, pero han existido en todos los tiempos y por eso no me voy a enfocar mucho en ellos. Por asuntos de tiempo tampoco me voy a referir a otras evidencias tales como el desenfreno moral que existió en los días de Noé y que el Señor Jesucristo tomó de ejemplo para el final de este tiempo. Mateo 24, 38 y 39, el Señor Jesucristo, hablando sobre este final al que nos estamos acercando, dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y estamos diciendo que esta venida es el arrebatamiento de la iglesia. En ahorro del tiempo, me voy a referir a las señales del presente, o que el presente, en la presente imagen, la imagen que estamos analizando, nos da a consideración. Vamos a considerar más el aspecto puntual, que en esa imagen se dice que es como una señal al acercarnos al final del tiempo. ¿Cuál es esa señal? Dice que la verdad estará tan mezclada con la falsedad. Triste esto. La verdad estará tan mezclada con la falsedad. En ese sentido, vamos a considerar lo que dice la Biblia al respecto, y también vamos a considerar lo que está pasando en el presente. ¿Es cierto eso, que en el presente se está mezclando la verdad con la falsedad? Vamos a analizar lo que dice la Biblia y las verdades del presente. Comprendemos lo que significa verdad y falsedad y lo que puede pasar si éstas se mezclan. Comprendemos, repito esto, comprendemos lo que significa verdad, qué significa verdad, y falsedad, y lo que puede pasar si éstas se mezclan, esa mezcla de la verdad con la falsedad, si se mezclan, ¿qué pasará? Para no confundirnos, porque el vocablo verdad es muy amplio, para no confundirnos, aquí estamos hablando de la verdad bíblica, de la verdad teológica y de la verdad espiritual, y también estamos hablando de la falsedad relacionada a los aspectos anteriores. Estamos hablando de la falsedad en cuanto a la teología, en cuanto a lo espiritual, y entonces eso es lo que estamos hablando hoy cuando decimos verdad y falsedad. La verdad, y quiero tener una definición como lo dije al inicio de la predicación, la verdad a la que nos estamos refiriendo se puede definir como la revelación y comprensión sencilla de las verdades de la Biblia, las cuales constituyen el fundamento de las convicciones de cada creyente para ser llevadas al terreno de la vida práctica. Así define el pastor lo que es la verdad, como esas verdades sencillas de la palabra de Dios, las cuales constituyen el fundamento de las convicciones de cada creyente para ser llevadas al terreno de la vida práctica. Por otro lado, la falsedad a la que nos estamos refiriendo se puede definir como, esta parte es muy interesante, que me preste atención. Por otro lado, la falsedad a la que nos estamos refiriendo se puede definir como la distorsión, la falsificación o fraude de las verdades de la Biblia. Repito, a la falsedad a la que nos... Falsedad hay en todo, pero nos estamos refiriendo a la falsedad que distorsiona, falsifica, hace fraude de las verdades de la Biblia. A esa falsedad nos estamos refiriendo.
Una sencilla comparación de una falsedad. Voy a usar un ejemplo, una falsedad material, para compararlo con esta falsedad de la que vamos a seguir hablando en un momento. Una sencilla comparación de una falsedad y que enseña su seriedad es la falsificación de un billete que parece real, pero no es real, porque es falso. Y por lo tanto no solo no tiene valor, sino que con eso se cometió un delito. Y qué vergonzoso es cuando uno llega al banco, quizá a comprar ahí en el mercado, va a engañar a otros, pero cuando uno va al banco y da un billetillo falso y la gente se le queda viendo, y al ratito viene hasta un policía y ¿a dónde consiguió este billete? Es falso porque se ha cometido un delito, y por supuesto ese billete falso no tiene ningún valor. Y ese es el problema de la falsedad en la fe. Ese es el problema de cuando se mezcla la verdad del evangelio con la falsedad. Ahora veamos lo que pasa cuando la verdad y la falsedad se mezclan, porque ese es el problema mayor. ¿Qué pasa cuando se mezcla la verdad? Aquí está la verdad, aquí está la falsedad, y ahora la vamos a revolver. ¿Qué va a pasar con esa mezcla? Entre otras cosas, la mezcla entre la verdad y la falsedad trae confusión. Hablando de estas verdades, de la verdad que ya dije y de la falsedad, eso confunde, trae incredulidad, distorsiona, menoscaba la predicación del evangelio y debilita la fe y el amor. Lo voy a repetir esto una vez más. Entre otras cosas, esa mezcla entre la verdad y la falsedad trae confusión. La gente se confunde, no sabe a dónde está la verdad porque está confundida. Trae incredulidad, distorsiona, menoscaba la predicación del evangelio. Ya no tiene valor la predicación del evangelio y debilita la fe y el amor. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor de muchos se enfría. Por esa mezcla, la gente dice: yo para ser como Julano y Sutano, yo para mejor me quedo como estoy. Por esa mezcla, la gente no ve diferencia, la gente no ve cambio, y entonces esos son los resultados de esa mezcla. Hoy veremos lo que dice la Biblia sobre estos dos aspectos. 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Qué versículo más tremendo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya no tiene, su conciencia está muerta, dicen que se hagan cosas que no se deben de hacer. 2 Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El versículo 5 de ese mismo capítulo dice que tendrán apariencia de piedad. Ese es lo que pasa cuando se mezcla la falsedad con la verdad. Alguien que aparenta verdad, pero negará la eficacia de ella con sus vidas, porque no concuerda lo que vive con lo que dice. Resultado de la mezcla, así dice la palabra de Dios. El versículo 13 también dice: más los malos hombres y los engañadores, esos que mezclan la verdad con el error, con la falsedad. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 4, 3, 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso es terrible. Fíjate que la gente no quiere la verdad, que se le predique la verdad. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir quiere decir no resistirán, no les gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón, picazón en el oído por ir a oír lo que dice otro habla bonito y se van. Al mismo tiempo se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque la falsedad son fábulas, son mentiras, no son cosas reales. Apocalipsis dice 3:7, Apocalipsis 3:7, en esa mezcla, mire lo que pasa con esa mezcla. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate que en esa mezcla lo que digo yo es una cosa y lo que dice el Espíritu es otra cosa. Porque yo digo todo está bien.
Cuando yo le pregunto a los hermanos, mire hermano, ¿qué piensa sobre la crisis espiritual? Y me, ¿cuál crisis, hermano? Si acabo de inaugurar el templo que tiene tantas medidas y tengo ahora tantos creyentes. Eso es lo que decimos, somos ricos, pero en la verdad el Espíritu dice, eres pobre, miserable, desnudo, ciego. Esa es la triste verdad de esta mezcla. Esto es algo de lo que dice la Biblia sobre el final de este tiempo. Y la mezcla de la verdad con la falsedad, lo hemos leído, eso es algo pudimos traer otras citas más, pero el tiempo, por honor al tiempo, no lo hicimos. Hoy pasemos a considerar la situación y condición en nuestros días sobre la mezcla de la verdad con la verdad. Situación y condición de nuestros días, no vamos a hablar del pasado, no sabemos qué va a pasar en el futuro, hablemos de hoy sobre la mezcla de la verdad con la falsedad. Ahora veamos nuestro tiempo. Nos estamos acercando al final de la dispensación de la gracia. Se estará cumpliendo en este tiempo la aseveración que la falsedad se está mezclando con la verdad. ¿Qué dice usted? Yo esperaría que tenga una respuesta y que esa respuesta no sea de acuerdo a lo que usted piensa o cree, sino de acuerdo a la palabra de Dios. La aseveración es que a medida que nos acerquemos al final de este tiempo, la falsedad estará mezclada con la verdad. ¿Cómo está eso en nuestro tiempo? Es posible, porque las cosas así son, es posible que algunos digan que no se está mezclando, porque lo que pasa es, porque la mezcla se está dando en una manera sutil, en manera camuflajeada, para convencer a los que se quieran dejar convencer, porque yo no voy a convencer al que no quiere. No hay cosa más difícil que el que no quiere ser convencido, no va a ser convencido ni por el Espíritu Santo. Solo voy a mencionar, para convencer a algunos, algunos ejemplos sencillos, pero un poco puntuales de las realidades sobre esa mezcla en nuestros días. La verdad del Evangelio, escuche esta mezcla. La verdad del Evangelio es que el creyente, para ir al cielo, vamos a ver si están de acuerdo a esta verdad, debe de entrar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto y tomar su cruz, poner su cruz sobre su hombro y ahora seguir en el Evangelio. Eso dice la verdad del Evangelio. Pero el falso Evangelio dice que eso es fanatismo, que no hay que tomar así tan a pecho las cosas y que al venir al Evangelio todos sus problemas se resuelven y que puede vivir de la manera que él quiera vivir, con solo que dé algunas limosnas y con solo que vaya a algunos cultos, las cosas ya están arregladas, lo cual es una falsedad. Y como a uno le gusta lo fácil, uno acepta ese mensaje de falsedad. ¿Y qué podemos decir de las predicaciones? ¿Cuál es la predicación que gusta? ¿Cuál es la predicación que gusta? La predicación que presenta las verdades de la Biblia interpretadas y aplicadas correcta, o las predicaciones populistas donde todos van para el cielo, vivan como vivas y hagan lo que hagan. ¿Cuál es la predicación que más gusta? Contésteme usted. ¿Cuál es la predicación que le gusta? La predicación donde la palabra de Dios se lee y se trata de interpretar lo más correctamente posible y aplicarla al mismo tiempo. O esas predicaciones donde todo mundo va para el cielo, no importa cómo viva, no importa cómo. Realmente esas son las predicaciones que gustan. ¿Y qué me dice de nuestra música y de nuestros salmistas? Mucha de la música que cantamos en el día de hoy no parece que son himnos. Y los mal llamados salmistas no parece que son evangélicos. Se presentan en las plataformas como tomando ejemplo de los artistas del mundo. Y ahí está la gente, ahí está todo el mundo satisfecho. Los aspectos que antes he citado son de alguna manera una muestra de esa maligna mezcla. Pero el aspecto más preocupante y que a mí personalmente más me duele por estar relacionado a mis convicciones sobre el Espíritu Santo, son la falsificación de las manifestaciones del Espíritu, especialmente en lo relacionado a sus dones. Esto me duele más, esta mezcla, esta falsedad de los dones del Espíritu, esto me duele por mis convicciones sobre el Espíritu Santo.
sobre los dones del Espíritu Santo, hay verdades bíblicas que son y deben de ser el ente regulador de dichas manifestaciones. Cuando aparece una manifestación, no es delito, no es pecado analizar si esa manifestación se está desarrollando a la luz de la palabra de Dios, lo cual en la mayoría de casos en nuestros medios no está regulada por la palabra de Dios, porque hasta en los detalles más sencillos no estamos apegados a la palabra de Dios. Si alguien habla en lenguas en un culto, debería haber otra persona, según la verdad de la Biblia, que interprete lo que esa persona está diciendo. Hoy en el día una misma persona profetiza y ella misma se interpreta. ¿Y cómo saber que en verdad es el Espíritu Santo el que ha traído ese mensaje? Pero en el día de hoy se ven tantas manifestaciones que no solo riñen con lo que dice la Biblia, lo cual es fundamental, pero también riñen con normas de ética, respeto y hasta de moral. Uno se queda sorprendido. Al otro día de esos videos, vi un video que no quise volver a ver, cómo alguien había inventado una cachetada santa, otro inventó una patada santa, le pegó un puntapié. Es decir, estoy viendo actividades que riñen hasta no solo con la Biblia, sino que hasta con el respeto y hasta con la moral. Las falsas profecías son aspectos que se practican y aceptan por todos lados, los cuales parecen más prácticas y centros de adivinación. Una cantidad de hermanitos anda buscando que una falsa profeta le diga cómo le va a ir en su viaje ilegal para los Estados Unidos. Y si va ilegal, desde ya el Espíritu Santo no puede tener indicativos en eso. Se dice que al final de este tiempo, al final de la dispensación de la gracia, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que no será fácil diferenciarlas. A Dios gracias, y esta es la parte quizá de esperanza. A Dios gracias, hay una posibilidad de poder diferenciar la verdad de la falsedad. Sí existe. Y en esa posibilidad también hay un poder, una capacidad que da el mismo Espíritu para amar la verdad, para andar en esa verdad y para defender la verdad. La verdad debe de ser defendida. Yo más de una vez me he chocado con eso, porque para no entrar en polémica con nadie, a pesar de que veo que la falsedad galopa en nuestro medio, me quedo callado, pero estoy creyendo y entendiendo que la verdad también debe de ser defendida. Distinguir la verdad de la falsedad solo se puede lograr bajo la guianza del Espíritu Santo. Permítanme repetir este postulado. Distinguir la verdad de la falsedad solo se puede lograr. Esto no es asunto de cuánto ha estudiado usted. Este no es asunto de qué título tiene. Si es ya un doctor en divinidad, que hay muchos hoy. Distinguir la verdad de la falsedad solo se puede lograr bajo la guianza del Espíritu Santo. Lamentablemente, el pueblo angélico no quiere conocer ni reconocer al Espíritu Santo como la persona divina que está revelada en la Biblia, a pesar de estar tan clara su revelación. Permítanme repetirle esto, lo digo con tristeza. Lamentablemente, el pueblo evangélico no quiere conocer ni reconocer al Espíritu Santo como la persona divina que está revelada en la Biblia, a pesar de estar tan clara su revelación. ¿O es que no está claro lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 16 versículos 7 y 8? Es que no está claro. ¿Y qué dijo el Señor? Pero yo digo la verdad, dijo él, pero yo digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. ¿Y cuánto quisiera poner punto aquí para decir que él se fue? Y dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, y se fue. Os lo enviaré, y cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tengo otra cita que corrobora esto. San Juan 16:13 dice, pero cuando el Señor Jesucristo siempre hablando, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Por eso, con justificada razón, estamos diciendo que la única posibilidad de diferenciar la verdad de la falsedad, del error, es con la guianza del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, cuando Él venga,
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y por qué es que el Espíritu Santo nos puede guiar para diferenciar la verdad de la falsedad? Porque lo que dice este mensaje de texto que estamos compartiendo, que solo con la guianza del Espíritu Santo se puede hacer la diferencia. Y ahora pregunto, ¿por qué es que el Espíritu Santo nos puede guiar para diferenciar la verdad de la falsedad? ¿Por qué? Y tengo algunas respuestas, no todas, tengo algunas. Porque el Espíritu Santo fue el que reveló, iluminó e inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron las verdades que están escritas en la Biblia, y por lo tanto tiene el conocimiento, tiene todo el conocimiento de esas verdades. Segunda Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y porque Él inspiró la palabra, Él puede guiarnos a las verdades de esa palabra y tener la capacidad de desechar todas las falsedades que quieren meterse en las verdades de la palabra. El que dictó las verdades de la Biblia bien puede, y es el único que puede guiar al creyente para comprender, creer, practicar esas verdades. ¿Y por qué es que el Espíritu Santo nos puede guiar y capacitar para diferenciar la verdad de la falsedad? Porque el Espíritu Santo mora en el interior del creyente, y desde ahí bien puede guiar y capacitar la mente, porque ahí empiezan las cosas, capacitar la mente del creyente para comprender lo que es la verdad y desechar la falsedad. Porque el Espíritu Santo mora en el interior de ese creyente, no de todo creyente, sino del creyente que ha nacido de nuevo y está viviendo una vida que agrada al Señor. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y por qué es que el Espíritu Santo nos puede guiar para diferenciar la verdad de la falsedad? Porque el Espíritu Santo conoce los espíritus que son de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un ejemplo al respecto es lo que se describe en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Una muestra de lo que pasa con estos espíritus engañadores que andan por todos lados. Dice esa cita: aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, es Lucas el que está dando testimonio de esto, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y mire, aquí este es uno de los peligros de la falsedad, porque lo que la muchacha estaba diciendo era bíblico en cierto sentido, y era correcto. Estaba hablando de dos hombres que amaban al Señor, pero él lo que quería era introducir la falsedad. Y esto así, y aquí olvidaba decir, a ellos, a los hermanos les gustaba ya que la mujer, aquí vienen dos hombres de Dios. A mí me ha pasado eso y algunas veces me gusta. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Yo creo que ese desagrado vino por obra del Espíritu Santo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hay tanto engañador en el día de hoy que necesitamos guianza del Espíritu para poder identificar qué espíritu es de Dios y qué espíritu es de Satanás. Cuando yo estaba escribiendo esto, me recordé de una experiencia que tuvimos hace muchísimos años aquí en Templo Cristiano, que vino un hombre con toda la apariencia de piedad, y entonces él entró, y luego los porteros me lo trajeron y me dijeron: mire, este hombre necesita aquí que
que lo ayudemos y él quiere quedarse aquí en el templo. Y por esas cosas, sin aparentar que yo tengo aquí la conexión con el Espíritu, yo sentí que el hombre no era de Dios. Y le dije yo, mire, lo siento, pero aquí no se puede quedar, no tenemos a dónde se queda. Y varios hermanos empezaron a hablar y entonces que no había amor aquí en la congregación. Y uno de que tuvo más valor habló conmigo y entonces yo le dije, mire hermano, fíjense que la mejor manera es que uno de ustedes se lo llevara. ¿Por qué no se lo lleva usted a su casa? Y con eso le tapé la boca al hermano y dije, está bien, así un poco molesto, me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Y el siguiente día, buena mañanita, vino corriendo y me dice, hermano Marcos, el hombre se llevó hasta la plancha para planchar, se llevó todo lo que ahí había. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros no tenemos, como no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos la capacidad de distinguir la verdad de la falsedad. Conclusión, estoy llegando al final y quiero llegar tal como lo estoy diciendo. No se puede negar, esa es la verdad bíblica y esa es la verdad presente, que nos estamos acercando velozmente al final de la dispensación de la gracia y que antes de llegar a ese final, la verdad estará mezclada con la falsedad, lo cual confundirá, debilitará y apartará a muchos del camino, porque el que practica el error no podrá ser salvo. La única manera de diferenciar la verdad del error, de la verdad con la falsedad, es con la ayuda, es con la guianza, es con la cobertura del Espíritu Santo. Es la única manera de poder diferenciar la verdad con la falsedad, con varias cosas, con la ayuda, con la guianza, con la cobertura del Espíritu Santo. Es por eso que la gran necesidad del día de hoy, escúcheme bien esto y lo voy a repetir varias veces, es por eso que la gran necesidad del día de hoy no es que se vaya este coronavirus, aunque queremos que se vaya, pero no es esa la principal necesidad. La principal necesidad de hoy es volver al Espíritu, reconocer al Espíritu Santo, es invitar al Espíritu Santo, dar lugar al Espíritu Santo para que conviva en nuestros corazones y con nosotros, tal como está revelado en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra compartida.